de Muertos es una de las tradiciones más entrañables de México, donde celebramos la vida y recordamos a aquellos que han partido. Cada 2 de noviembre honramos a nuestros seres queridos, celebrando la vida y la muerte en un abrazo cultural que nos une a todos los mexicanos. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame. Amoncacoxe. La noche de hoy nos encontramos en la alcaldía Iztapalapa, desde donde les compartiré una de mis celebraciones favoritas, el Día de Muertos de Iztapalapa para el mundo. Daremos un pequeño recorrido y veremos las diferentes ofrendas o altares, calaveras, alebrijes, shows en vivo, entre otros elementos que se colocaron en la macroplaza de esta alcaldía. Los preparativos comienzan días anteriores. Cada familia crea una ofrenda o altar adornado con fotos, flores de cempasúchil, platillos favoritos y otros elementos que evocan los recuerdos de sus difuntos. O sea que vienen muchas cosas, pero ahora voy a decirles, esto es muy rico, ladrillo. Para decir ofrenda en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla se dice tamanan. Tamanan es igual a ofrenda en lengua náhuatl de la región de Puebla. Cada tamanan es única y cada elemento tiene su propio significado. El pan de muerto, suave y delicioso, simboliza el ciclo de vida y la muerte, mientras que las calaveras de azúcar, pintadas de colores vibrantes, representan la alegría de recordar a los que hemos perdido. Son dulces sonrientes que nos recuerdan que la muerte también puede ser alegre. Las velas que iluminan el camino de regreso de las almas son un símbolo de esperanza. Podemos ver las diferentes ofrendas que se encuentran aquí, que quiero pensar que fueron elaboradas por personas de los barrios y colonias de la alcaldía, ya que en ellas están los nombres de estos lugares. La ofrenda no solo es un homenaje, es una invitación a los espíritus a regresar y compartir un momento más con nosotros. Las enormes y creativas calaveras y alebrijes hacen que más de una persona quieran tomarse una foto para el recuerdo. Como ven, el papel picado está presente en cada una de estas ofrendas, pero también lo usaron para adornar esta calle. Los diferentes colores hacen que el recorrido sea único y que todos levantemos la mirada hacia el cielo. Recuerden que para poder decir ofrenda en lengua náhuatl se dice tamana. Tamana es igual a ofrenda en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Con raíces que se remontan a las culturas prehispánicas, el Día de Muertos es una fusión de creencias indígenas con influencias católicas. Para muchos mexicanos, la muerte no es un final, sino un paso hacia otra forma de existencia. En cada región del país, las costumbres reflejan la identidad cultural y el amor por los que ya no están con nosotros. Aquí están algunos de los personajes del Chavo del Ocho, que por muchos años estuvieron o están en las pantallas de muchas familias. En los últimos días se ha popularizado este personaje. En algunos lugares del país, la noche del 1 de noviembre, las familias se reúnen en los cementerios, iluminando las tumbas con velas y flores, con un ambiente lleno de risas y recuerdos. Es un momento para compartir historias y reírse, como si ellos estuvieran ahí con esas personas que acudieron a ese lugar. Chicos y grandes salen a las calles a pedir la tradicional calaverita. Podemos ver disfraces tradicionales como la Catrina, así como también otros disfraces en donde, gracias a la creatividad de cada uno, llaman la atención de las personas y asustan a otras cuantas.
Ofrenda en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla se dice tamana, tamanal. El Día de Muertos es más que una celebración de la muerte, es un homenaje a la vida. Es una oportunidad para recordar, celebrar y mantener viva la memoria de nuestros seres queridos. Aunque ya no están con nosotros físicamente, siempre vivirán en nuestros corazones. Haciendo un desprendimiento de todos los apegos. Celebrar esta tradición es celebrar la vida, el amor y la memoria. Si disfrutaste este recorrido del Día de Muertos por la Alcaldía Iztapalapa y te gustó este video, dale me gusta, no olvides suscribirte, sígueme en Facebook, Instagram y en TikTok. Y lo más importante, compártelo con todas las personas que puedan estar interesadas en conocer y aprender una nueva palabra en lengua náhuatl. Así como las personas que quieran ver cómo se celebra el Día de Muertos en la Alcaldía Iztapalapa, porque de Iztapalapa para el mundo. Esto ha sido todo, somos Mexicame, Amonga Coxe. ¡Ay, qué bonito es volar!